No se ve. Hoy la Tierra está habitada por más de 3.000 millones y medio de hombres. En el año 2000 serán más de 6.000 millones. Estos dos seres humanos pueden tener algo en común: la mímica, los gestos, los rasgos de la cara o la estructura del cuerpo. Sin embargo, ninguna criatura humana es igual a la otra. Rostros, ya sea joven o viejo, hermoso o feo, simpático o antipático, cada uno de estos rostros tiene sus rasgos propios, impresos por los factores hereditarios y del medio ambiente. ¿Por qué no son iguales todos los hombres sobre la Tierra? El aspecto total del hombre está caracterizado por la suma de muchos rasgos individuales. Tamaño del cuerpo, color del cabello, el color de los ojos y la forma de las orejas y de la boca. Todos estos son rasgos característicos por los cuales nos diferenciamos de nuestro propio. Además del tamaño del cuerpo, del color de los cabellos y los ojos, de la forma de la nariz y del rostro, y de la boca, están las impresiones digitales, sistema de líneas inmodificables que es absolutamente diferente de un hombre a otro. Entre los rasgos diferenciales más importantes del hombre están también los grupos sanguíneos, A, B y AB. Una transfusión de sangre solo es posible cuando los grupos sanguíneos del dador, o el donante, y el receptor son idénticos. Si esta condición no está dada, el receptor de sangre ajena corre un peligro mortal. Normalmente la sangre del hombre corre libremente en el interior de sus venas. En este caso, normalmente quiere decir que los principales componentes de la sangre, o sea, el suero sanguíneo y los glóbulos, se encuentran en equilibrio. Cada uno de estos glóbulos es muy moderable y transportado por la corriente sanguínea. Esta imagen es sumamente rara. A través del microscopio electrónico que permite más de 10.000 aumentos se puede ver un glóbulo rojo con el aspecto de una lámina. En torno a él, la pared del vaso sanguíneo tiene la forma de un cráter. El hombre sano tiene más de miles de millones de glóbulos rojos en su sangre, es decir, un número mucho mayor que el de las estrellas que el ojo puede ver en el firmamento. Además de los glóbulos rojos en la sangre, se encuentran distribuidas equilibradamente partículas de albúmina que se encargan de aglomerarlos. Reciben también el nombre de anticuerpos. Este proceso puede constatarse en un test de laboratorio, aunque la aglomeración de los glóbulos pueda observarse a simple vista. Este test se efectúa cada vez que la sangre de un hombre debe ser transfusionada a otro. Si, como ocurre aquí, se produce una aglomeración de glóbulos, la transfusión no puede efectuarse. Esto no sucede cuando la sangre del donante y del recibidor pertenecen al mismo grupo. En este caso, la transfusión puede tener lugar. M, N o MN son de gran importancia en los casos de paternidad dudosa.
característica de la sangre es el llamado factor Rhesus, de gran valor desde el punto de vista médico. Los hombres en cuya sangre se encuentra este factor se definen como Rhesus positivo. Cuando no existe, entonces son Rhesus negativo. Puede ocurrir que en el caso de una pareja, el hombre tenga el factor Rhesus positivo y la mujer Rhesus negativo. La incompatibilidad de sus factores puede tener consecuencias fatales. Las dolencias de esta niña de 16 años son fácilmente reconocibles. ¿Cómo se originaron estas graves anomalías? Supongamos que la mujer sea Rhesus negativo y el marido Rhesus positivo. El niño nacido de esta pareja tendrá en virtud de la herencia paterna el grupo sanguíneo del padre, es decir, Rhesus positivo. En el útero materno se desarrolla entonces un niño cuya sangre no podría ser transfusionada a su propia madre sin peligro. Sin embargo, en determinadas circunstancias, la sangre de un niño con factor Rhesus positivo podría entrar en la circulación sanguínea de la madre. En este caso, en los ganglios linfáticos de la madre se forman anticuerpos que pasarán a su sangre a través de la barrera de la placenta que actúa como un muro de protección entre la madre y el feto. Estos anticuerpos entrarán a su vez en la circulación sanguínea del feto. En este momento comienza el proceso de desintegración de su sangre y sus tejidos. El 80% de la población europea tiene factor Rhesus positivo. Queda pues un 20% con factor negativo. El 80% de las mujeres de ese 20% que tienen factor Rhesus negativo se casan con un hombre factor Rhesus positivo. Es decir, que existe un 16% de parejas con incompatibilidad de factor Rhesus. Sin embargo, el porcentaje de niños enfermos por esta causa es de un 3 a 5%. Una mujer embarazada cuyo factor Rhesus no es compatible con el del marido debe someterse a constantes exámenes de sangre. Las características de los grupos sanguíneos son señales de la individualidad humana que se transmiten de padres a hijos. En el momento en que se junta un espermatozoide con un óvulo, se engendra un nuevo ser, y al mismo tiempo queda determinada su individualidad, que más tarde lo diferenciará de todos los demás hombres. Pero existe una sola excepción. Cuando de un óvulo femenino fecundado se desarrollan dos niños que son llamados gemelos, univitelinos. Estos serán siempre del mismo sexo, tendrán la misma sangre con grupos sanguíneos idénticos, circunstancia que permitirá que la sangre de uno pueda ser transfusionada a otro sin ningún peligro. También los rasgos externos son iguales en sus detalles, la forma de la cabeza, el color de los cabellos, el gesto, la mímica. Generalmente estas similitudes se conservarán durante toda la vida de los gemelos. Estos dos, que parecen imágenes reflejadas en un espejo, tienen también características psicológicas iguales, y su destino puede ser el mismo. El caso es diferente entre gemelos bivitelinos. Nacen cuando en el momento de la fecundación se unen dos espermatozoides con dos óvulos. Estas células se desarrollan juntas y al mismo tiempo dentro del útero materno, pero como dos individuos diferentes. Los gemelos bivitelinos no son más semejantes que hermanos corrientes y pueden ser de diferente sexo. ¿Cuáles son las leyes que determinan estos procesos vitales?
Ya le puse al revés. Hace más de 100 años que se dio una primera respuesta a esta interrogante. Gregor Mendel cruzó especies diferentes de arvejas, experiencias que le dieron fama universal. De ellas surgieron las leyes de herencia que llevan su nombre y que pueden constatarse muy fácilmente en los conejos, sobre todo si se tiene en cuenta su color. Aquí se ven dos conejos de pura raza, uno blanco, otro negro. Cuando se cruzan conejos blancos y negros, los hijos de la primera generación nacen con el mismo color. Son grises. La primera ley de Mendel, llamada ley de la uniformidad de los caracteres, dice: un conejo blanco cruzado con otro negro siempre tendrá hijos grises. Cuando se cruzan entre ellos conejos de color gris, sus hijos tendrán los colores de los padres y de los abuelos, o sea, gris, blanco y negro. Las proporciones serán las siguientes: la mitad gris, un cuarto blanco u otro cuarto negro. Es evidente que predominan los caracteres paternos en lo que atañe al color. Esta segunda ley de Mendel se llama ley de la segregación de los caracteres. Las proporciones resultan mucho más complejas en la tercera ley de Mendel, la de la independencia de los caracteres. Supongamos que uno de los padres tiene color rojo y el otro tiene dos colores, blanco y negro. En este caso tenemos pues tres colores, es decir, rojo, negro y blanco. Algunos de los hijos tendrán los colores de la madre, otros el del padre y otros serán de pura raza y podrán tener, por ejemplo, el color negro. Si dos conejos negros descendientes de aquellos padres se cruzan entre sí, las combinaciones se desarrollarán muy rápidamente y de forma extraordinariamente irregular. En este caso, nacerán conejos blancos, grises, negros y blancos y rojos. En estos ejemplos hay que tener algo en cuenta. Las informaciones hereditarias son factores independientes y pueden ser transmitidas de generación en generación. La diferenciación de los seres, incluido el ser humano, resulta de la cooperación de estos factores independientes. Ellos dirigen y regulan todos los procesos vitales, determinan nuestro aspecto externo y son responsables de la individualidad de cada hombre. La búsqueda de los factores primarios de tales leyes hereditarias nos conduce poco a poco a los más pequeños elementos, a esas minúsculas partes del cuerpo humano, es decir, hasta las células y sus componentes. Un espermatozoide se une con un óvulo. Se encuentran entonces factores hereditarios del padre y de la madre. Las disposiciones hereditarias serán combinadas en el óvulo fecundado y aparecerán en la primera célula del nuevo organismo, o sea, en el nuevo ser. Gracias a la constante división de esta primera y única célula germinal, el hombre alcanzará su tamaño normal y su cuerpo estará formado por miles de millones de células. En cada una de ellas tiene lugar un proceso químico llamado metabolismo, que es sinónimo de vida. Un proceso dirigido y programado por los mensajes hereditarios. Por medio de la división de las células, todas las informaciones hereditarias serán transmitidas a las nuevas células. Los elementos de ellas que actúan como portadores de los mensajes hereditarios reciben el nombre de cromosomas. Aquí aparecen representados como hilos oscuros, que son claramente visibles en la imagen. Esta es una célula del cuerpo y en su centro se ve el núcleo. Si extrajéramos los cromosomas del núcleo y los ordenáramos según su forma y tamaño, obtendríamos esta imagen. Cada célula del hombre tiene 46 cromosomas diferentes. Estos siempre aparecen en pares, lo que significa que cada célula del cuerpo humano
tiene 23 pares de cromosomas vivos. Para ser más claros, les mostraremos en el esquema únicamente 4 pares de cromosomas. La división de las células se inicia siempre con la de los cromosomas. Para ello, los diferentes cromosomas se ordenan en el centro de la célula. Antes se dividieron en sentido longitudinal. Ambas mitades se separan una de otra, dirigiéndose a una y otra parte de la célula. Entonces, la célula se divide en su parte media. Cada nueva célula contiene el mismo número de cromosomas que la que le dio origen. En la nueva célula están presentes todas las informaciones hereditarias transmitidas por los cromosomas. El proceso de división celular es otro, si la célula que se forma es una de las llamadas germinales. Esta contiene solo la mitad de los cromosomas, que en el caso del hombre son 23. Como en el momento de la fecundación se encuentra la misma cantidad de cromosomas del padre y de la madre, en la nueva célula aparecen pues 46 cromosomas. Así surgen dos células germinales. Los cromosomas no se dividen ya en sentido longitudinal, sino que se separan los pares. Cada integrante del par se dirige hacia un lado. La célula se estrangula y se forman dos células germinales, cada una de las cuales contiene la mitad de un juego de cromosomas. Cuando en el momento de la fecundación el espermatozoide con sus 23 cromosomas penetra en el óvulo, cada uno de los 23 cromosomas masculinos penetra en su complementario femenino. La primera célula del embrión contiene entonces la información hereditaria total. En los cromosomas están almacenadas todas las características hereditarias del mismo modo que se archivan informaciones en la tarjeta perforada de un computador. Un huevo de gallina contiene todos los mensajes hereditarios que determinarán más tarde la individualidad del pollo. Los cromosomas serán responsables de su color y tamaño. El aspecto externo del hombre depende de la conjunción de varias características, mucho más numerosas que los cromosomas. Ante esto podemos preguntarnos, si solo 46 cromosomas son responsables de la diferenciación e individualidad de los 3.000 millones y medio de hombres que habitan el planeta, ¿cómo es posible que no existan dos personas que tengan, por ejemplo, las mismas impresiones digitales? La respuesta a esta pregunta surge de la estructura y características de los cromosomas. Cada cromosoma está compuesto por una gran cantidad de elementos. El más importante de estos elementos está formado por dos largas cadenas de compuestos químicos que corren paralelas y entrelazadas. Estas cadenas están formadas por cientos de miles de eslabones. Elementos suplementarios provenientes de 4 sustancias diferentes se introducen en determinada relación entre los eslabones de las dos cadenas y determinan la distancia, el paralelismo y la cohesión de esas cadenas. Este modelo representa de modo simbólico al portador de la información hereditaria que los científicos llaman ácido desoxirribonucleico, abreviado ADN. Repetimos, el ADN es el elemento bioquímico básico que necesita el cromosoma para transmitir la información genética. Los elementos básicos del ADN son las desoxirribosas, representadas aquí por eslabones brillantes y claros, y residuos de ácido fosfórico, que representamos como eslabones oscuros. Los
Los cromosomas portan los mensajes hereditarios, llamados genes, del mismo modo que lleva su información la tarjeta perforada de un computador. El gen es, pues, el que determina las características individuales. Debido al encuentro totalmente casual de los cromosomas masculinos y femeninos y con ellos, de los genes, se facilita la posibilidad de millones de combinaciones. Cada ser es el resultado de una de estas combinaciones. El mensaje hereditario se encuentra en el núcleo de la célula en forma de genes. Estos, a su vez, comienzan a formar enzimas que son determinados fermentos que inician y gobiernan en el cuerpo una serie de reacciones químicas. Cuando faltan determinados genes, no se pueden producir ciertas enzimas. Si estos niños se desarrollarán o no, si serán inteligentes o poco lúcidos, si tendrán piel oscura, negra, blanca o amarilla, y si además estarán más predispuestos a adquirir una u otra enfermedad. Todas estas son cosas que están íntimamente relacionadas con la función de los genes y las enzimas. En las células actúan uno junto a otro, sistemas completos de enzimas que dirigen el metabolismo de la célula. Si en uno de ellos falta una enzima, debido a la ausencia de un gen o porque su función está perturbada, se puede iniciar una reacción en cadena de enfermedades. Si bien el estudio de estas relaciones químicas se inició hace poco tiempo, sus resultados son muy significativos. Hoy se sabe que las enzimas dirigen el complicado mecanismo del metabolismo y que favorecen las reacciones químicas importantes para la organización y el mantenimiento de la vida. Si dentro de este sistema tan complejo tienen lugar perturbaciones, las enfermedades serán la consecuencia. En el caso de los llamados niños mongólicos, se trata de una perturbación de los mensajes hereditarios. El niño mongólico también tiene genes, cromosomas y enzimas, pero en el conjunto de todos los mensajes hereditarios se ha producido una falla cuyas consecuencias son graves. De cada 500 o 600 niños que vienen al mundo, uno nace marcado por este mal. ¿Cómo se producen estas anomalías? El hombre tiene 23 pares de cromosomas. En el niño normal, el cromosoma número 21 está duplicado. En el caso de un niño mongólico, ese mismo cromosoma aparece triplicado. Este es el resultado de un desarrollo anormal que tuvo lugar en el momento de la formación de la célula germinal. Otra enfermedad determinada por la anomalía del mensaje hereditario concierne a los glóbulos rojos. Estos son glóbulos rojos sanos. Aquellos son glóbulos rojos cuya sustancia colorante presenta una falla. Las células, de forma normalmente oval, tienen en este caso la forma de una hoz, característica esta de una enfermedad llamada drepanocytosis. Se trata de un mal muy común en el África que tiene consecuencias funestas en la edad infantil. La medicina moderna recibió muchos nuevos impulsos de los conocimientos logrados en el terreno de las ciencias de la herencia. No existe una tara hereditaria de carácter general, sino que únicamente se heredan taras específicas que deben ser estudiadas en detalle en cada caso particular. Ya en una etapa temprana del embarazo es posible reconocer enfermedades hereditarias de este tipo.
Después del nacimiento es posible constatar mediante exámenes de sangre muchos defectos del metabolismo. Hasta ahora se conocen unas 400 taras heredables de las enzimas y los conocimientos cada vez más profundos que se tienen de los procesos vitales de la célula hacen posible conseguir la presencia de nuevos caminos que conducen a la prevención y el tratamiento de enfermedades. Hoy el especialista está en condiciones de adelantar con gran exactitud si los hijos de una joven pareja padecerán o no ciertas enfermedades hereditarias. La dicha que significa tener hijos sanos justifica todos estos esfuerzos.